El camino de la carne. Mi descenso al infierno en la ruta perdida. Mi nombre es Andrés Calderón, y nunca imaginé que una simple excursión de senderismo me llevaría a enfrentarme con el horror más profundo en las montañas olvidadas del norte. Todo comenzó cuando, buscando escapar de la rutina citadina, decidí explorar un antiguo camino conocido como la Ruta de los Cuchillos, famoso por su belleza natural, pero también por las numerosas desapariciones que había registrado durante décadas. El primer día fue idílico. El aire fresco de la montaña, el canto de los pájaros y la exuberante vegetación creaban la ilusión perfecta de un paraíso terrenal. Pero algo en el ambiente parecía fuera de lugar, un silencio extraño entre los árboles, como si la propia naturaleza estuviera conteniendo el aliento. Las marcas de senderismo oficiales pronto desaparecieron, reemplazadas por señales rudimentarias talladas en los troncos, figuras humanoides, con cruces sobre sus cabezas. Durante la segunda noche, mientras acampaba en un claro, escuché por primera vez los gritos distantes. Al principio pensé que eran animales nocturnos, pero cuando subí a una pequeña elevación para tener mejor visibilidad, vi luces parpadeantes en la distancia. Parecían fogatas, pero demasiado regulares y organizadas para ser campamentos improvisados. Decidí no investigar más esa noche, aunque algo en mi interior ya sabía que había encontrado algo que no debía. La verdadera naturaleza del peligro se reveló al tercer día, cuando descubrí un campamento abandonado. Lo perturbador no eran las tiendas rotas o los suministros esparcidos, sino los restos humanos que encontré. Huesos limpiamente separados, algunos todavía con fragmentos de carne adherida. Lo más inquietante fue notar que los cortes eran extremadamente precisos, como si hubieran sido realizados por alguien con conocimiento avanzado de anatomía. Investigué más sobre la historia del lugar y descubrí documentos alarmantes. Durante el siglo XIX, esta ruta había sido utilizada por una secta caníbal que creía que consumir carne humana purificada por rituales específicos les otorgaba la inmortalidad. Los registros mostraban que habían desarrollado técnicas sofisticadas para procesar cuerpos humanos, convirtiendo partes específicas en lo que ellos llamaban el maná de los elegidos. A medida que continuaba mi ascenso, los fenómenos se volvieron más intensos. Empecé a encontrar pequeños altares improvisados con restos humanos recientes. En cada uno, había notas escritas en una mezcla de español colonial y símbolos antiguos que parecían pulsar con una luz tenue bajo la luz de la luna. Peor aún, comencé a experimentar visiones breves donde veía a personas siendo sacrificadas ritualmente, sus gritos resonando en mi mente incluso después de despertar. Lo que realmente escaló la situación fue cuando encontré un diario moderno perteneciente a una excursionista desaparecida meses atrás. Sus últimas entradas describían cómo había sido capturada por los descendientes de la secta original. Hablaba de cámaras de procesamiento ocultas en cuevas subterráneas, donde los miembros preparaban lo que llamaban la última cena. Más perturbador aún fue leer cómo algunos cautivos comenzaban a creer en la ideología de sus captores, participando voluntariamente en los rituales. Una noche, mientras dormía en mi saco, fui despertado por un grupo de figuras encapuchadas que rodearon mi campamento. No eran simples salvajes. Llevaban túnicas bordadas con símbolos complejos y portaban instrumentos quirúrgicos modificados. Intenté huir, pero me inmovilizaron con una eficiencia aterradora, llevándome a una red de túneles subterráneos que parecía extenderse por kilómetros bajo la montaña. En estos túneles descubrí la verdadera magnitud del horror. Había cámaras especializadas para cada etapa del proceso, áreas de selección, salas de preparación donde los cuerpos eran cuidadosamente divididos, y cámaras de conservación, donde diferentes partes eran tratadas según métodos ancestrales. Lo más impactante fue encontrar prisioneros vivos, algunos de ellos manteniendo registro de cuánto tiempo llevaban esperando su turno. Otros, ya completamente convertidos a la ideología de sus captores. Conocí a un prisionero llamado Roberto, quien llevaba más de 2 años cautivo. Me explicó que la secta había evolucionado,
Ahora operaban como una especie de culto gastronómico elitista, sirviendo sus productos a clientes adinerados que llegaban desde la ciudad bajo estricto anonimato. Tenían una jerarquía compleja, basada en quién había comulgado más veces, y el líder actual era una mujer conocida solo como la cocinera, quien afirmaba haber alcanzado una forma de inmortalidad a través del ritual. Aprendí que la verdadera clave de su poder estaba en una sustancia que extraían de ciertos órganos humanos mediante un proceso específico, combinándola con hierbas locales para crear lo que llamaban el éxtasis de la carne. Esta sustancia no solo alteraba profundamente la percepción, sino que también creaba una dependencia psicológica que hacía que muchos prisioneros eventualmente aceptaran su destino gustosos. Con la ayuda de Roberto y otros prisioneros que mantenían algo de cordura, planeamos una revuelta. Descubrimos que el sistema de túneles tenía varias salidas de emergencia, conocidas solo por los miembros más altos de la jerarquía. También encontramos registros detallados de los horarios de patrullaje y las rutas de suministro que conectaban con el mundo exterior. El punto crítico llegó durante una ceremonia masiva, donde planeaban sacrificar a varios prisioneros, incluyéndome a mí. Utilizando herramientas robadas de las salas de procesamiento, creamos distracciones simultáneas en diferentes niveles del complejo. Mientras los miembros del culto corrían confundidos, logramos acceder a una de las salidas secretas, dejando tras de nosotros dispositivos incendiarios que destruirían gran parte de las instalaciones. La huida fue caótica. Muchos túneles colapsaron debido a la antigüedad de la estructura y las explosiones controladas que detonamos. Durante nuestra fuga, enfrentamos confrontaciones violentas con los miembros del culto, quienes parecían dispuestos a morir antes que abandonar sus creencias. La cocinera intentó detenernos personalmente, pero quedó atrapada en una de las cámaras que se derrumbaba. Cuando finalmente emergimos a la superficie, contactamos a las autoridades, aunque sabíamos que muchos de los implicados probablemente escaparían antes de que pudieran intervenir. Lo que más nos preocupaba era la red de clientes que existía en la ciudad. Políticos, empresarios y figuras públicas que habían estado financiando y participando en estas actividades durante años. La investigación oficial fue frustrantemente limitada. Muchos documentos clave desaparecieron misteriosamente, y varios testigos clave murieron en circunstancias sospechosas. Sin embargo, logré mantener copias de seguridad de toda la evidencia recolectada, compartiéndolas con periodistas independientes y activistas que continúan persiguiendo a los responsables. Ahora trabajo con grupos de derechos humanos y organizaciones contra el tráfico de personas, ayudando a identificar posibles redes similares en otras regiones. He aprendido a reconocer los signos de comunidades que podrían estar involucradas en prácticas caníbales ritualísticas, desde patrones de desapariciones hasta cambios específicos en el comportamiento local. El verdadero horror no estaba en los actos caníbales en sí, sino en la facilidad con que personas aparentemente normales podían justificar tales atrocidades bajo la premisa de obtener beneficios personales. Comprendí que este tipo de corrupción moral puede infiltrarse en cualquier sociedad, especialmente donde existe poder y dinero suficiente para comprar complicidad. Continúo visitando regularmente la zona, documentando testimonios y ayudando a familias de víctimas a buscar respuestas. Aunque la mayoría de las instalaciones han sido selladas oficialmente, sé que túneles alternativos permanecen accesibles, y rumores indican que algunas células del culto continúan operando en secreto. Esta experiencia ha transformado mi percepción de la naturaleza humana. Ahora comprendo que el verdadero monstruo no está en las montañas ni en los túneles, sino en nuestra capacidad para racionalizar el mal absoluto cuando se presenta envuelto en promesas de poder o inmortalidad. El camino de la carne puede haber sido expuesto, pero su legado persiste como un recordatorio constante de hasta dónde podemos caer cuando perdemos nuestra humanidad. He aprendido que el mayor acto de resistencia no es simplemente exponer el horror, sino trabajar activamente para fortalecer las protecciones sociales que previenen que estas prácticas resurjan. Sigo siendo un guardián de la memoria de las víctimas, asegurándome de que sus historias no sean olvidadas,
y que aquellos que buscan justificación para el canibalismo ritualístico sepan que siempre habrá alguien vigilando. El verdadero poder del camino de la carne no estaba en su brutalidad, sino en su habilidad para corromper incluso las mentes más fuertes. Al enfrentarlo y sobrevivir, he ganado una comprensión profunda de la fragilidad de nuestra moralidad colectiva. Los ecos de aquellos gritos distantes todavía resuenan en mis sueños, pero ahora son recordatorios de mi responsabilidad de proteger a otros de caer en la misma oscuridad. Ahora, cuando miro hacia las montañas, ya no veo solo belleza natural, sino una red compleja de túneles y cavernas que esconden los peores impulsos de la humanidad. La experiencia me ha enseñado que nuestro mayor desafío no es enfrentar el horror externo, sino reconocer y resistir las corrupciones internas que pueden llevarnos a justificar el inimaginable en nombre de beneficios personales. El camino de la carne puede haber sido expuesto, pero su mensaje permanece. La verdadera salvación está en proteger nuestra humanidad frente a cualquier tentación que busque arrebatárnosla.